Nuevamente estoy con todos mis amigos seguidores en YouTube, en la página Catemaco de ayer y de hoy, Dagoberto Escobar. Cosas culturales, historias, leyendas. Hoy vamos a hablar de esas historias, esas leyendas que nos cuentan nuestros abuelos. Nos contaban que en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, eran tres los grandes piratas sanguinarios que habían, que tenían asoleada, atacaban a cuanto galeón español salía y le quitaban pues lo que llevaban. Era un asalto de piratas. Claro, combatían, algunos morían, pero en esta zona del Golfo de México se habló mucho de tres piratas sanguinarios como es Caldevilla, Lorencillo y el pirata Morgan. Por eso es que aquí en esta zona de Catemaco se dice que hay muchos tesoros escondidos, tesoros grandes capitales en oro, en monedas, en prendas. Pues los piratas a eso se dedicaban, al asalto de los que se llevaban. Y entonces ellos se escondían en cuevas, en lugares estratégicos. Se les facilitaba mucho por la entrada que tenían aquí en la barra de mar abierto. Entraban hacia la laguna de Suntecumapan, claro. Barcos que no entraban directamente a la laguna, pero era un buen escondite donde se los perdían a otros que los venían siguiendo. Por eso que se rumora que en esta zona hay muchos tesoros de piratas. Una prueba muy fácil es la cueva de Lorencillo, que ahora tienen otros nombres, pues le han dado otros nombres, personas, pero en esa cueva de Lorencillo es una cueva que la invade el mar. Antiguamente era muy difícil entrar a esa cueva porque era una cueva que estaba en la orilla del mar y la estaba llena todo el tiempo de agua. Y cuando venían las olas grandes pegaban, era imposible, difícil entrar a esa cueva. Pues había muchas estalagmitas y el peligro de que una ola te aventara sobre esas piedras puntiagudas y te costara la vida. Más sin embargo, hemos sabido de que hubieron unas personas que sí llegaron. No sé si es cuando la marea está baja, algo así. Estudiaron, pero entraron a la cueva, pero nomás lograron entrar una parte de la cueva, porque tiene escalinatas, dicen que hacia adentro, después del mar, escalinatas la cueva, pero ya no en agua, hacia arriba. Y lo que trajeron y se encontraron fueron una espada, una como cubeta de mar, así de barco, porque era muy pesada, y varias cositas que encontraron de piratas, de que sí demuestra que la existencia de esos piratas estaba ahí. Ahora, sobre lo del tesoro en la cueva de Lorencillo, pues no sabemos nada. Lo único que sabemos es que encontraron herramientas como dagas, espada y otras cosas así, riatas creo que encontraron, o sea, cables de barco, riatas especiales, garfio, en fin. Pero encontraron. Ahora, nunca se supo si encontraron verdaderamente el tesoro. Esa es una parte que se sabe. Ahora, de que sí existen varios lugares donde hay eso, pues sí, porque mucha gente ha encontrado esto. Hay muchas historias de por aquí, en Catemaco, hay muchas cuevas que están por descubrirse, muy oscuras. Tendrán que usar un equipo especial para poder entrar a esas cuevas aquí en Catemaco. Aquí por atrás del Puntiagudo hay una cueva pequeña, pero entras, te arrastras, entras y adentro ya está grande, caben personas, ¿qué? 5 o 10 metros de altura, ¿no? Esa cueva, la gente que ha logrado con lámparas ir, dicen
que al fondo se ven como casitas, como cuartitos, pero como de material, pero que no tienen techo. Nada más está la ventana y la puerta, se ven varios cuartitos, pero para entrar hay que necesitar equipo. Dice que esa cueva se viene hacia la ciudad de Catemaco. Ese es por el Coyolar, aquí en Catemaco. Y como esas, hay muchas cuevas donde se cuentan muchas cosas. Por ejemplo, los que les gustaba la cacería, don Nicolás Moreno, Ubaldo Escobar, uno que le decían Jiribillo, Raúl Villegas, esos se dedicaban a la cacería. Y cuentan ellos que en unas ocasiones encontraban cosas extrañas, por ejemplo, encontraban una cadena amarrada a un palo y después esa cadena incrustada en la tierra. También encontraron en ocasiones diferentes, miraban, se quedó un solado como de 2 metros por metro, como si fuera una sepultura, pero de pura concha de mar, bien acomodadita, marcando esa como sepultura. Y así sucesivamente, gente que andaba pues en la montaña, como aquí en paz descanse el zurdo Isidoro, un beisbolista muy bueno que estuvo en las nacionales, o sea, estuvo muy profesional. Ese tenía su rancho y se dedicaba a la cacería, conocía muy bien las montañas. Ese me platicaba que en ocasiones una vez llegaron con otro amigo y como de cacería, se metieron a una cueva que hasta ahí los llevaban los animales y que entraron a la cueva y que sí vieron como baúl, un cofre. Lo abrieron y estaba completamente lleno de monedas, de oro creo, plata, no se sabe, y joyas. Ahí estaba un cofre. Entonces, como eran 2 amigos los que andaban de cacería, dice que pues lo que hicieron es pues llenarse los bolsillos de moneda. Pero al salir escucharon una voz que les decía, se llevan todo o nada. Entonces sintieron miedo y regresaron todo. Porque ellos de antemano sabían que todas esas historias hay un secreto. Sabían ellos que los piratas les costaban mucho las luchas. Muchos amigos caían, hermanos, abatidos en la lucha, ¿no? Morían. Entonces dice que a esos amigos los cargaban y a donde aquí iban a guardar un tesoro, ahí los dejaban como que cuidaran su espíritu, su alma, que cuidaran el tesoro que les había causado la lucha y que habían perdido la vida. Entonces ellos sabían, y por eso es que al escuchar esa voz que decía todo nada, regresaron y dejaron lo que se llevaban. Y como esas, mucha gente, hay un pescador en Catemaco también que en la mar encontró una moneda grande de oro, un centenario de aquellas épocas. Entonces estas historias son muy normales en Catemaco, de gente que anduvo en la montaña conserva muchos secretos, muchas en tiempos de revolución, pues la gente escondía, enterraba su dinero y después se perdían, y gente actualmente se han encontrado dinero y pues sus vidas han cambiado, viven mejor, tienen lujos, como en Sontecomapan, dice que cuando esos que encontraron en la pirata de Lorencillo, que después construyeron sus buenas casas. Eso no sabemos, no lo tenemos como una cosa verídica, pero sí, esas leyendas se escuchaban, que todos los tesoros de piratas o de la revolución que estaban custodiados por espíritus que les había costado la vida y por eso no te dejaban llevar ese dinero. Y así en el Namonte te encontrabas cuevas y esas cosas, pero era muy difícil. En primera porque era rocoso, ¿no? Pues no era muy fácil bajar cosas pesadas. Y en segundo te encontrabas con que los espíritus cuidaban aquello y te decían, te reclamaban que no te llevaras nada de eso. Entonces digo, Catemaco es lleno de historia, tiene mucho misterio, muchas cosas que me parecen increíbles. Se hablan de túneles en Catemaco, que hay abajo, pero pues hasta así. Una vez haciendo una construcción, parece que de agua potable, encontraron
en la calle Ocampo, atrás de la iglesia, uno como especie de túneles, lugares así. Claro, usted que la gente pues reinventa que eran túneles, que sacaron un tesoro, en fin, no. Lo que sí le puedo decir que a mucha gente en Catemaco hacían esos túneles para protegerse, pues se protegían en la revolución tanto de los revolucionarios como los contrarios. Todos llegaban a saquear, a pedirles dinero, a golpear, a violar, si ustedes quieren, tanto los revolucionarios como los contrarios, los militares. Era un saqueo, entonces mucha gente hacía ciertos lugares abajo de su casa o túnel para esconderse en ese momento, sobre todo esconder a sus hijas. Pero sí, Catemaco es lleno de túneles, hay muchos secretos, pues tierra de brujos. La brujería aquí es normal, hay buenos brujos. Entonces eso es las historias que les puedo contar hoy de los tesoros de los piratas, que eran tres. Eran Lorencillo, Caldevilla y Morgan. Dicen que eran muy, muy criminales esos. Entonces esa gente pues dejó muchos tesoros aquí enterrados en Catemaco, que algunos se han encontrado y su vida ha cambiado. Otro ejemplo, también otra historia en Montepío. Usted en Montepío, pues no, a lo mejor ya esa obra ya está muy destruida, pero ahí había una gran obra de piedra, muy bien hecha. Tenía el retén al frente, una barra, un retén de piedra para las olas y eso. Ahí se cuenta que había como un ingenio que producían, porque habían pequeñas cañales, ¿no? Y estaban carritos con vías, como los ingenios, o como cuando hay tesoros y saca esos carritos, usan vías. Todo eso quedó abandonado ahí, la construcción de la obra grande esa, y también los carritos que andaban en vías para cargar, no sé cómo se les llame. Entonces hubo mucho material, como que había que fabricaban miel o panela con la caña, ¿no? Un alambique o alcohol. Pero eso, de la noche a la mañana, dejaron abandonado todo, y ahí la gente empezó a destruir, a agarrarse y todo. Todavía hay vestigios de eso. También eso no le echamos la culpa a los piratas, porque pues a lo mejor gente extranjera vio que había manera de hacer ese negocio, hizo cañal y todo, pero lo que sí dice la gente, que esa gente que estaba ahí, que trabajaba ahí como un ingenio, pequeño ingenio, que lo abandonó porque encontraron un tesoro, mucho dinero, y que de la noche a la mañana agarraron sus barcos y se fueron. Y quedó todo ahí. La misma gente empezó a destruir, a agarrar y todas esas cosas. El fierro ahí se fue pudriendo, lo agarraron y todo, habían las vías de trenecitos, los carritos de trenes, todo eso, como si hubiera sido una pequeña fábrica pues de azúcar, de panela, no sé qué, piloncillo. Pero la obra ahí está. Después dice que fue ocupada por unos militares, que ahí dormían porque era una obra grande. Y que después los militares que los combatieron y los mataron, creo. Y ya después decía que ahí espantaban, que en la noche se escuchaban como cuando hacen ejercicio, que nos enseñan a marchar y todas esas cosas, porque la parte del patio de esa obra estaba grande y había un pozo. Y ahí también se rumoró que gente encontró dinero. Vuelvo a repetir, historias nada más de Catemaco. Vamos a seguir narrándoles otras historias que sucedieron en el monte, de los aparecidos como chaneques. Vuelvo a repetir, los chaneques eran de la montaña, ahí, y los duendes eran en la ciudad. Los duendes te hacían maldades de que un niño recién nacido, pequeño, que estaba en su cuna, lo levantaban y lo ponían en otro lado, por el fogón, por la estufa, por la puerta. Ya decía la gente, los duendes. Había que bautizarlos porque no estaban bautizados, y por eso los duendes a cada rato los andaban molestando, se bautizaban y eso se acababa. Eso fue notorio en Catemaco. Pero duendes, nadie sabe cómo vestían, nadie sabe cómo eran los duendes y cómo eran los
Bueno, entonces los duendes los visten como unos hermanitos de Blancanieves, son gente grande, adulta, pero pequeña. Eso, así lo describe actualmente la gente, duendes. Pero eso nadie nos ha visto. No creo que ya fotografiaron o le tomaron video a un duende. Mentira, nadie. Esos son de otra dimensión, de otro sistema, de otra dimensión, donde solamente ellos habitan y llegan y salen a la hora que ellos quieran. Y los que habitan en el monte, sí, algunas personas los han visto. Esos se llaman chaneques. Esos te encantaban. Empezabas a escuchar un ruido, que cantaban, que gritaban, que se reían, y tú seguías ese ruido hasta que llegabas. Y mucha gente vio que eran niños desnudos, totalmente chicos, pequeños, pero eran niños desnudos. Y que a muchas personas pues le hacían maldades dándole vueltas, no dejaban salir. Y después, en fin, desaparecían en el monte. Entonces él quedaba ahí, quedaba encantado. Por más que caminaba, volvía al mismo lugar. Hasta que por fin sabía que entonces empezaba a rezar y se vestía totalmente toda la ropa que traía al revés. Hasta los zapatos, que eran derechos, se los ponían al revés. De que salían y ya encontraban en el camino. Esos son los chaneques. Pero eso sí, te dicen que eran niños pequeños que andaban desnuditos. Los de la ciudad no, eso los visten, pero eso nadie nos ha podido ver, ni a los chaneques. Te hablo de hace muchos años que me cuentan gente que andaba en el campo de cacería. Una vez me contó Zurdo Isidoro que platiqué un beisbolista a nivel profesional. Estuvo en las ligas mayores, Estados Unidos, por ahí. Pero el señor trabajaba, creo que en Tamsa, y una rebaba le cayó en el ojo. Y desgraciadamente en aquellos tiempos no acudieron a, como es la ciencia, ¿no? Y alguien se lo curó, se lo picó y se lo vació. Entonces por eso dejó de jugar el béisbol. Era el Zurdo Isidoro, muy bueno, muy famoso el Zurdo Isidoro por su forma de lanzar, muy buen pitcher. Entonces, ¿cómo? Perdió un ojo, se vino a esta tierra, se compró una buena tierra, que son selváticas. Ahí sembraba fruta y todo, pero cuidaba mucho a los animales. Ahí miraba usted loros, tejones, tucanes, los changos, ahí la fruta se la sembraba para ellos. Este señor vivía muy feliz ahí, tenía de todo, un rancho muy bonito, y de vez en cuando lanzaba en las comunidades jugando el béisbol, pero ya tenía miedo porque si un pelotazo, rolazo enfrente, él le podía golpear la cabeza y podía ser peor. Zurdo Isidoro, pronto vamos a tratar de localizar a la gente porque este señor tenía algo especial, tenía ¿cómo se dice? Una insignia, se había ganado la medalla de plata, segundo lugar en los Juegos Preolímpicos. Después le daremos más información de este señor que tenía una vida muy linda en el campo, que quisieran muchos millonarios tenerla. El Zurdo Isidoro, que en paz descanse. Como esas y muchas historias. Hasta pronto, amigos, porque me llevo mucho tiempo y estoy comenzando otra vez a volverles videos porque pues los equipos son ya viejitos, mi celular y a veces me falla. Ok, hasta pronto. Recuerden, si les gustan mis historias, mis leyendas, poemas, porque hay de todo, tenemos trova. Si les gustan, pues denle manito arriba y pongan y sobre todo compartan para que todos sepan, compártalos. Por favor, amigos, ayúdenme para que todo el mundo vea nuestras historias, vea lo de la religión de los Tutlas, sus misterios, los trucos, lo bueno, lo malo, su religión, en fin, tantas cosas bonitas, porque Catemaco es una tierra especial que tiene un poderío en su ¿cómo le dije? En historia, en todo, tenemos de todo en Catemaco. Hay muchos valores aquí artísticos. Recuerden, manita arriba, compartan. Y recuerden que donde quiera usted ver todos mis videos, váyase a la página de Catemaco de ayer y de hoy,
Dagoberto Escobar en YouTube. Ahí. Y recuerden, inscríbanse para que tengan y yo siga produciendo más estos videos. Hasta la próxima, amigos. Que pase. Queden con Dios.